Muy buenas tardes a todos. Quería agradeceros primero en nombre de GESConsul y en el mío propio vuestra conexión y vuestro interés en este webinar que vamos a hacer esta tarde. Quería agradecerles también, por supuesto, a Estrategias de Inversión la oportunidad que nos han dado de poderlo realizar con ellos y comentaros que al final de la presentación estaremos encantados de poder contestar a todas vuestras preguntas. Lo que sí os diría que por favor nos las hagáis llegar a la siguiente dirección de mail para poder focalizar todas, centralizar todas, perdón, y por supuesto las que no podamos contestar en directo, pues os haremos llegar la contestación, por supuesto, vía mail. La dirección donde tenéis que enviarlo es fondos@gesconsul.es. Vuelvo a repetirlo por si alguno lo quiere apuntar, fondos@gesconsult.es. Bueno, pues si queréis empezamos ya. En primer lugar, quería presentaros quiénes somos, GESConsul. GESConsul es una de las sociedades gestoras de institución de inversión colectiva con más historia de España. Nuestra casa fue fundada en 1987. Nuestra filosofía está basada en tres pilares, que son flexibilidad, selección de valores e independencia. Contamos con un equipo de expertos y profesionales que trabajan para aportar valor a nuestros clientes a través de la búsqueda de las mejores oportunidades de inversión, siempre con una visión de largo plazo y con la máxima de preservación de capital de nuestros inversores. Esta tarde quien va a dirigir la presentación y por supuesto es el que va a llevar el peso de esta presentación es David Ardura. Disculpadme, yo soy Fernando Moreno, pertenezco al Departamento de Inversión de Relación, perdón, con Inversores. Y quería presentaros a David. David es el director de inversiones de GESConsul, se incorporó a la gestora en el año 2004, es el responsable de los fondos de renta fija desde el año 2009. En el año 2012 fue premiado con el premio Citywire al mejor gestor de renta fija Europa. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y posee el máster en Mercados Financieros por CUNED. Y antes de empezar la presentación y ceder la palabra a David, os pongo en la pantalla, el premio que nos dieron a nuestro fondo GESConsul Renta Variable el año pasado y os voy a hablar un poquito de él. Es un fondo 5 estrellas Morningstar. Este es el premio que nos dieron, como os decía antes, al Fondo de Renta Variable Española, que nos lo concedió Morningstar. Actualmente figura como primer fondo en la clasificación de su categoría, batiendo claramente al IBEX durante el primer trimestre del año, siendo igualmente el número uno de su categoría en fondos de bolsa española a 3 años, según la clasificación del periódico Expansión. El buen comportamiento en 2020 que estamos teniendo hasta la fecha es debido a su posicionamiento en compañías muy defensivas cuando se produjo la fuerte caída que todos conocemos en marzo. Además, justo en ese momento el fondo tenía coberturas para proteger el capital de nuestros partícipes. Por supuesto, después de esas caídas se decidió quitar dichas coberturas e ir aprovechando las oportunidades que nos estaba ofreciendo el mercado, particularmente en valores de calidad, es decir, aquellas compañías que son capaces de generar valor al accionista, como hablábamos anteriormente, siempre a largo plazo. Nuestra mayor exposición actual está en sector eléctrico. Bueno, es un fondo muy interesante para aprovechar las oportunidades del mercado ibérico, tanto de España y Portugal. Y actualmente el fondo cuenta con 38 compañías en cartera. Es un vehículo que nos permite acceder a todas ellas con un coste mucho más barato que si accedemos directamente a esas compañías en bolsa. Y sin más dilación, cedo la palabra a David Ardura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos por vuestra atención, por pasar la tarde con nosotros hablando un poco de mercado. Y lo que vamos a hacer es establecer un punto de partida, es decir, de dónde hemos salido, qué ha pasado con el mercado, con la situación del coronavirus, qué soluciones se han puesto y cómo podemos salir de esta crisis, ya no solo de mercado, sino también económica, y qué oportunidades, que yo creo que es lo más relevante de la presentación, qué oportunidades nos ha dejado el mercado en esta crisis, ¿no? Que como veremos a continuación, son numerosas y además son variadas en cuanto a las temáticas, porque hay oportunidades tanto en renta fija como en renta variable. Si pasamos, por ejemplo, a la siguiente página, Fernando. ¿Qué ha pasado? Pues el impacto del COVID-19 es algo que no tiene precedentes en bolsa.
no por la magnitud de la caída, que en cualquier caso ha estado en relación pues, a otras recesiones y a otros movimientos económicos, pero sí en cuanto a la rapidez. No habíamos tenido, prácticamente desde los años 30, desde la Gran Depresión, no hemos tenido una crisis tan rápida y tan fulminante, y más partiendo del mercado desde los máximos. Y eso es algo que quizás es lo que más llama la atención, que hayamos visto caídas tan fulgurantes en tan pocas sesiones. Para que os hagáis una idea, si lo ponemos en contraste con 2008, que vamos a hablar mucho de 2008 en esta presentación, pero si lo ponemos en contraste con 2008, pues os daréis cuenta que prácticamente hemos hecho lo mismo que hicimos en casi 10 meses en 2008, lo hemos hecho en apenas 30 sesiones. Por ponerlo en términos estadísticos, y nos vais a permitir un poco la expresión, hemos hecho 6 desviaciones típicas en 30 sesiones. Es decir, para el que no esté familiarizado con el término de desviación típica, hemos hecho más o menos 6 veces lo que sería un movimiento normal al alza o a la baja, pues lo hemos hecho en 30 sesiones, lo que traducido a términos muy básicos es una auténtica barbaridad. Y es una auténtica barbaridad que se ha dado en renta variable, perdón, y también se ha dado en renta fija. Si vais a la siguiente página, esta es la evolución del ITRAX, el crossover, que es un índice que mide el coste de asegurar la deuda cuyo rating está por debajo de investment grade, es decir, la deuda de peor calidad. Y esto es, digamos, como veis, la línea azul es la evolución de ese coste que oscilaba antes de la crisis del COVID, oscilaba entre los 300 y los 200 puntos básicos. Y de repente veis que cuando empieza la crisis del COVID, pues de repente ese coste de asegurar la deuda de peor calidad pues se dispara hasta los 700 puntos básicos. Y hablábamos antes de desviaciones típicas, pues para ponerlo en comparación en términos de desviaciones típicas, pues este coste de la deuda ha subido en apenas 30 sesiones, como digo, ha subido casi 9 desviaciones típicas. Comparar las 6 desviaciones típicas que veíamos en la bolsa con las 9 desviaciones típicas que hemos visto en la deuda de peor calidad. Y es cierto, ¿es tan malo esto que está sucediendo para la renta fija? Pues es cierto que para cierta renta fija, sobre todo la de peor calidad, es una situación muy complicada, porque como sabéis, la economía está paralizada y parece que ahora vamos a ponerla en funcionamiento y que poco a poco nos iremos incorporando, no solo España, sino todo el mundo, se irá incorporando a esa actividad, pero hemos estado unos meses paralizados, ahora estaremos unos meses recuperándonos, pero mientras tanto, como sabéis, y como supongo y desgraciadamente algunos de vosotros estaréis experimentando, vuestros ingresos disminuyen, pero vuestros pasivos y vuestros costes de empleados y laborales pues siguen corriendo, ¿no? Y eso pone en peligro lo que es la solvencia de las compañías. De ahí ese repunte del coste de la deuda, sobre todo porque es deuda que normalmente es de peor calidad, tiene menos reservas, está menos capitalizada, tiene más endeudada. Pues eso es lo que explica ese repunte, pero solo lo explica en parte. La otra parte que explica ese repunte de la deuda es que veníamos de un mercado en el cual ese coste de la deuda no reflejaba la situación real, en gran parte por los bancos centrales. Y eso crea una situación de adormecimiento, si me vais a permitir la palabra, que no refleja adecuadamente la situación de la economía. Y eso es un riesgo, era un riesgo hace 2 meses, como habéis visto, y es un riesgo a futuro, como vamos a ver ahora. En términos de... Si pasamos a la siguiente... Ahí, perfecto. En términos de nerviosismo, de volatilidad, yo creo que todos estaréis, o muchos de vosotros estaréis familiarizados con este gráfico. En términos de volatilidad, hemos alcanzado una volatilidad que solo tenía precedentes en 2008. Es decir, esa sensación de riesgo, ese nivel de riesgo, nos ha retrotraído a los niveles de 2008, donde alcanzamos picos de volatilidad en la bolsa americana, que es a lo que se refiere el VIX, alcanzamos picos de volatilidad del 80%. Aquí hemos vuelto a ver picos de volatilidad del 80%. Y aquí surge uno de los sesgos que tenemos todos los inversores, que luego hablaremos también de ellos, que es el de comparar situaciones. Y esto llevamos 1 mes y medio, casi 2 meses, leyendo constantemente en la prensa y además con cierto tipo de lógica, porque es la gran crisis que hemos pasado todos, comparaciones con 2008. Es que esto va a ser más largo que 2008, es que vamos a tener niveles de paro superiores o la caída del PIB va a ser superior, eso sí es verdad, la caída del PIB va a ser superior a la que vimos en 2008.
Es verdad que esas situaciones o esos comentarios, esas comparaciones que hemos hecho con 2008 se traducen en ese gráfico que tenéis en pantalla, ese repunte del VIX. Pero no es 2008, son situaciones muy distintas. En 2008 lo que teníamos era una crisis financiera, consecuencia de una serie de excesos que se fueron desarrollando durante años y que acabó afectando a la economía real, con las consecuencias que todos sabemos, crecimientos muy bajos durante muchos años, una gran recesión, niveles de paro muy elevados, etc. Lo que hemos tenido aquí es un problema de economía real, una crisis sanitaria que se ha acabado trasladando al mercado. Y para evitar que esa crisis de economía real se convirtiera en algo estructural, como lo fue 2008, que ahí sí que teníamos un problema estructural en términos de mercados financieros, se han tomado una serie de medidas para, digamos, esterilizar o hacer un cortafuegos de la economía real a la economía financiera, y que por ahora han funcionado, como veremos ahora, pero que iremos testando a lo largo de los próximos meses. En términos, dicho muy claro, si tú tienes una crisis estructural puedes tardar años en repararla, solo a nivel de mercado. Y si tú tienes una crisis de economía real que no trasladas plenamente al mercado financiero, esta situación puede ser mucho más acotada en el tiempo. Y como veremos ahora, de eso dependen las inversiones que hagamos en los próximos años, que podamos, digamos, que podamos tener una solución o tener una visibilidad de cómo va a ser la salida de esta crisis. Si pasamos a la siguiente página, Fernando. Aquí veremos un poco las medidas que se han tomado para esta crisis y creo que han sido, sobre todo en esta parte de aquí, en esta gráfica que os ponemos, han sido muy importantes. Si veis, por ejemplo, estos son los dos balances de los dos bancos centrales más importantes que tenemos ahora encima de la mesa, que son la FED y que es la evolución del balance del BCE, todo respecto a su PIB, tanto la FED sobre el PIB americano, sobre el Producto Interior Bruto americano, el BCE sobre el Producto Interior Bruto de la zona euro. Bueno, pues la gran diferencia con 2008, sobre todo en Europa, ha sido que los bancos centrales han entendido claramente cuál era el problema. Si os acordáis, en 2008, la FED, fijaros al principio en el gráfico de la izquierda, en el lado más de la izquierda, veis un poco el repunte que tuvo el balance. La FED pasó de tener un balance que suponía el 5% del PIB a hacer prácticamente el 15% en apenas 2 meses. Eso fue consecuencia de entender cuál era el problema. Oye, tenemos un problema estructural muy grave, hay que darle liquidez al mercado, hay que darle estabilidad a los mercados para que esta crisis no se convierta en una crisis de solvencia. La FED lo entendió muy bien y ha seguido incrementando ese balance a lo largo de los años y le ha permitido crecer durante prácticamente 12 años de manera ininterrumpida. Ha tenido el ciclo de crecimiento más largo de la historia. Seguimos en el anterior, Fernando, perdón un segundo. Hemos tenido el ciclo de crecimiento más largo de la historia en Estados Unidos, como ya sabéis muchos de vosotros. En Europa la historia fue distinta. En Europa lo que tuvimos fue discusiones durante 4 años de quién rescataba a quién, de si era legal comprar bonos, de si no era legal, de si ayudábamos al mercado. El Banco Central Europeo en la crisis subió 2 veces los tipos de interés en lugar de bajarlo. Bueno, pues todas esas decisiones y el retraso del QE, que como veis en la línea, veis en el gráfico de la derecha, no hicimos un QE en Europa hasta marzo de 2015, que es cuando realmente ese repunte del balance pasa del 20% al 40% sobre el PIB. Bueno, pues ese retraso del QE nos costó a todos, en términos económicos, mucho, en términos de mercado, muchísimo. Entonces, ha sido la gran diferencia que hemos tenido, entre otras cosas, entre Europa y Estados Unidos en los últimos 12 años, ¿no? En esta vez, o por ahora, yo creo que los bancos centrales lo han entendido bien. La FED, por supuesto, lo primero que hizo fue subir un 5% su balance y comprar bonos. Está comprando hasta high yield y préstamos de empresas pequeñas. Y el BCE, con sus reticencias, con sus alemanes enfadados, con sus holandeses hablando de que no van a dar dinero a los países del sur de Europa y demás, pero el BCE ha puesto encima de la mesa el mayor programa de recompra de bonos de su historia. Ha puesto un programa que, junto con las reinversiones más el propio QE, se va a ir por encima del trillón de euros, o lo que sería nuestro billón. Va a poner, el PIB de España lo va a poner en el mercado. Y eso ha sido muy, muy beneficioso para los mercados, tanto para la renta variable como, por supuesto, para la renta fija. Si os acordáis, empezamos a hacer mínimos en renta variable en el momento en que los bancos centrales se ponen a intervenir los mercados. Entonces, ¿por qué? Porque dan estabilidad y porque evitan que una crisis de liquidez, que era lo que teníamos a principios de marzo, es decir, las empresas se iban a ahogar en 90 días, pues esa crisis de liquidez evitamos que se convierta en una crisis de insolvencia. Y eso ha sido algo muy positivo para los mercados, aunque, como veremos luego con las políticas fiscales en la siguiente, no me entendáis mal,
Esto es como cualquier medicina que tomemos y que sea dura y que sea potente. Pues al final va a tener su repercusión, como no puede ser de otra manera, y luego lo veremos. Y hay un apartado de riesgos en los que nos gustaría hablar un momentito de cuáles son los riesgos que afrontamos como inversores durante los próximos años. Pero toda medicina potente tiene efectos secundarios. Y esto, que es una medicina muy potente, indudablemente tendrá efectos secundarios en los próximos meses. Si pasamos a la siguiente, Fernando. Aquí tenéis la otra pata, digamos, de la intervención que se ha hecho en el mercado y que nos ha permitido tener esa vuelta desde los mínimos, y que no es otra que los estímulos fiscales. Y aquí es algo que sí que es novedoso. Pero es novedoso porque, como os decía antes, esto no es como 2008, que el problema es financiero y acaba siendo real. Esto es un problema real. Entonces, para reconstruir la economía vamos a necesitar estímulos fiscales, vamos a necesitar ayudas a las empresas, vamos a necesitar ayudas a los empresarios. Como veis ahí, por ejemplo, esto es un gráfico del Fondo Monetario Internacional y las barritas representan el esfuerzo fiscal que están haciendo los países en relación a su PIB. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos está poniendo en juego, encima de la mesa está poniendo más de un 10% de su PIB. Ahora Trump estaba anunciando más estímulos fiscales justo antes de que empezáramos el webinar. Pues va a poner lo que haga falta, porque al final Estados Unidos, como sabéis todos, es una unión, es un único mando, y ahí es mucho más sencillo hacer medidas de política monetaria y que decir de las medidas de política fiscal. Y esas medidas de política fiscal las veis representadas en las barras. Las barras rojas son directamente recortes de impuestos. Es decir, recortes de impuestos y subsidios que se van a poner encima de la mesa. Mientras que las barras, lo que queda de barra, que sería la barra que es un color como más anaranjado, más rosa, esos son diferimientos fiscales. Es el no me pagues el IVA ahora, págamelo dentro de 6 meses. Y veis que entre todo eso, pues Estados Unidos va a poner un 12% de su PIB encima de la mesa. Fijaros el contraste con España, o con Italia, o con Francia, que no llegamos al 2% del PIB. Entonces, yo hoy leía, por ejemplo, que estaban planteando también subidas de impuestos, ya no solo a las grandes fortunas, sino también en general al IRPF. Subir los impuestos cuando tienes una recesión económica es una garantía de suicidio económico. No tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es favorecer las empresas, lo que tenemos que hacer es ayudar a los consumidores, fomentar el consumo, aumentar la renta disponible. Todo eso, que es un poco la receta que está aplicando Estados Unidos, pues es un poco lo que debería hacer el resto del mundo. Alemania va a poner un 4% de su PIB en circulación, pero Alemania no va a dar subsidios, no va a dar digamos, dinero a fondo perdido, no va a hacer un plan E. Alemania lo que va a hacer es gastarse dinero en infraestructuras y gastarse dinero en economía verde. Es decir, no está gastando, está haciendo una inversión, que es la gran diferencia. Entonces, si lo que queremos es estimular la economía, si lo que queremos es construir futuro, si lo que queremos es avanzar, pues necesitamos no hacer un gasto fiscal a fondo perdido que te va a estimular el consumo durante 3 meses, te van a dar 500 euros y te los vas a gastar en el Corte Inglés o en donde sea, o donde quieras. No quiero hacer aquí publicidad de nadie, pero lo que sí que tienes que hacer es fomentar no solo el consumo, sino también el consumo de los próximos años. Y eso se fomenta pues, haciendo inversión y no haciendo gasto. Yo creo que es la gran diferencia. Y esto es importante porque de este gráfico va a salir, digamos, qué regiones van a salir mejor de la crisis y cuáles vamos a salir más retrasadas. Y eso es importante a la hora de alocar y a la hora de colocar nuestras inversiones, ¿no? Si vamos a la página siguiente, Fernando. Hablábamos de cómo salimos. Podemos salir, como puede salir Estados Unidos, con ese estímulo del 12% de PIB y gastándose 2 trillones de dólares en comprar bonos, o podemos salir de una manera más modesta. Aquí vaya por delante que nadie lo sabe, porque no sabemos, hay un montón de factores que no podemos saber si la recuperación va a ser en V, en W. Yo he leído ya todo tipo de letras, no lo sabemos, no sabemos cómo va a ser la recuperación, porque para empezar no sabemos cómo va a ser la desescalada. Lo que sí tenemos claro que ese escenario de recuperación en V, a nuestro entender, aunque fuéramos muy optimistas, es muy difícil que lo veamos, porque no todos los sectores se van a recuperar al mismo tiempo, no todas las industrias se recuperan al mismo tiempo y la confianza no la vamos a recuperar todos de golpe si salimos dentro de 15 días a la calle o a trabajar, ¿no? Pues ponemos 2 ejemplos aquí. Uno es un escenario de 2 bancos de inversión que han hecho sus números y que los han hecho en base a unos supuestos que son perfectamente planteables. Y tenemos el escenario que nos plantea Nomura, que ve cómo tenemos ese punto, digamos, 100, que sería el PIB justo antes del COVID. Vemos cómo caemos hasta casi más de un 15% en términos, en el euroárea, en Europa, caemos de PIB,
los próximos trimestres, tanto en el primero como en el segundo. Luego tienes un efecto de rebote, que es lo que vamos a tener, porque al final, solo por comparar la base, si la economía ahora está funcionando al 20% y de repente funcionamos al 60 o al 70, esa comparación trimestre a trimestre nos va a llevar hacia arriba. Esa sí que va a ser una vuelta a nube. Lo que pasa es que luego, como digo, vamos a tener que recuperar la confianza, vamos a tener que volver a consumir, volver a irnos de vacaciones, y eso no se va a hacer todo de golpe. Entonces, y más en un país como España, en el que el sector turismo pues son 190.000 millones de euros sobre un billón, algo más de un billón de PIB, y entendemos que la recuperación del turismo va a ser dura y todavía tardará, ¿no? Y qué decir de los servicios. Todavía mañana saldremos a la calle, pero difícilmente nos vamos a meter en un restaurante al 100% de ocupación. De hecho, no se va a poder, como ya sabéis, ¿no? Entonces, por eso nos parece que este escenario, que es prudente, es bastante realista. Y este escenario nos indica que recuperaríamos los niveles de PIB de 2019 allá por el 2023. Puede ser un poco más pronto, puede ser un poco más tarde, dependerá de una serie de factores de desescalada, de repuntes de los contagios, de que no tengamos un COVID-20 el año que viene. Todo ese tipo de cosas son las que nos determinarán el futuro. Pero creo que cuando tenemos esos escenarios, como inversores, es mejor posicionarnos en el escenario prudente que no ser excesivamente optimistas. Y eso, por ejemplo, lo vemos en el gráfico que veíamos al lado, en el de la derecha, que es el del Banco de Santander, y en él se planteaban 3 escenarios, de los cuales el primero, que es el gris, que era el más amortiguado, ese lo podemos descartar, porque era un escenario en el cual se recuperaba la normalidad en el mes de abril, eso ya no lo vamos a tener. El rojo también prácticamente lo podemos descartar, porque recuperábamos la normalidad en el mes de mayo, y nos tenemos que ir al escenario negro, que es que nos vamos a caer entre un 8 y un 10% del PIB este año en Europa. Y a partir de ahí tendremos una recuperación, pero que posiblemente sea difícil que la veamos. Es decir, tenemos un efecto rebote, pero no creo que ese efecto rebote nos compense la caída que hemos tenido este año. Por eso digo que a la hora de plantear las carteras, como veremos luego, y qué compañías vamos a buscar y dónde vamos a invertir, en renta fija o en renta variable, creo que es bueno saber cómo vamos a salir de la desescalada. Si vamos al siguiente, Fernando. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que las oportunidades se presentan en momentos como este. Las oportunidades se presentan cuando todo el mundo está nervioso, cuando se vende de manera indiscriminada, cuando no calibramos la calidad de las compañías que estamos vendiendo, sino simplemente estamos reduciendo nuestra exposición a riesgo, y ahí es cuando se dan las grandes oportunidades. Hemos tenido una gran oportunidad en el mes de marzo, pero seguiremos teniendo oportunidades. De hecho, esta semana, hoy hemos tenido un día malo de bolsa, aunque luego al final parece que hemos recuperado algo. Volveremos a seguir teniendo oportunidades porque esto es un proceso que se tomará su tiempo. Aquí os traemos un gráfico de Morgan, que es un indicador que suele funcionar muy bien. Es un indicador de valoración, pero es un indicador que coge varias cosas. Coge fundamentales, coge indicadores de riesgo, de capitulación, y en base a eso hace esa línea azul oscura que tenéis en pantalla y establece una desviación típica por arriba y una por abajo, que es esa franja horizontal azul clarito. Y cuando estás por debajo de -1 te dice que compres, y cuando estás por encima de 1 te dice que vendas. Y si alguno tiene curiosidad y quiere contrastarlo con los picos y las subidas y las caídas de mercado, pues se dará cuenta que funciona bastante bien. Y en el mes de marzo hemos tenido la mayor oportunidad de compra de los últimos 40 años, junto con la que vivimos en 2008. Creo que la pregunta que puede seguir ahora es: ¿esa oportunidad de compra con el rebote de mercado se nos ha pasado? Yo creo que no, yo creo que sigue habiendo oportunidades, porque si uno mira la relación de las caídas de las compañías, rara es la compañía que está en positivo. Es decir, todavía hay oportunidades y ahora os vamos a contar alguna. Yo creo que simplemente pues, habrá que ir modulando un poco en función de las valoraciones. El momento de pánico posiblemente ya haya pasado. Ayer el Banco Central Europeo decía que el impacto económico, lo peor del impacto económico ya lo hemos visto. Bueno, posiblemente el mercado en algún momento pueda testar los mínimos, creo que ahí se abrirá una oportunidad, pero en cualquier caso veis que seguimos por debajo de esa desviación típica y que seguimos estando en un terreno que es bueno para comprar siempre a largo plazo. Y nos lo vais a oír hablar en la presentación repetidas veces. O sea, nosotros lo que pensamos es que no tenemos ni idea de dónde va a ir el mercado en 5, 6 meses, un año. Lo que sí tenemos claro es que las compañías que os vamos a enseñar ahora son compañías que generan valor al accionista, como decía Fernando antes, en el largo plazo. Y cuando tú generas valor al accionista en el largo plazo, porque tengas unos meses malos no pasa nada. Como accionista, como comprador de esa compañía, te da una oportunidad. Es decir, si tú mañana tuvieras que comprar un negocio que sabes que está pasando por un momento malo, pero que en 10 años, en cuanto se recupere la economía, va a seguir funcionando como funcionaba hasta hace un mes,
pues seguramente irías a hablar con el dueño de ese negocio para ofrecerles la oportunidad de comprarlo. Pues esto es un poco igual, lo veréis ahora cuando veamos un poco las compañías. Si vamos a la siguiente, Fernando. Simplemente hacer una relación, hablar de dónde estamos en el momento de mercado. El mercado se ha descorrelacionado absolutamente de la economía. Aquí lo que os representamos es esa línea naranja, que es el ISM Composite. El ISM es una encuesta que se hace a los gestores de compras de las compañías y les dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Porque si estás comprando mucho, pienso que eres optimista de cara al futuro. Si estás no comprando, pues creo que piensas que a lo mejor pues es mejor tirar de inventario y esperar a momentos mejores para comprar o para previsionarte porque piensas que las cosas no van a ir tan bien. Bueno, pues básicamente eso es lo que es el ISM. Veis que más o menos está estabilizado por encima de 50 hasta la crisis del COVID. Por encima de 50 te indica una economía en expansión y de repente se cae el mercado, que el mercado siempre cae primero, siempre, y sube primero siempre. Y veis cómo, pues evidentemente, esa encuesta pues, se va a niveles de 25, que es el mínimo prácticamente de toda la serie histórica. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la economía está cerrada, las perspectivas son, no digo que sean ni malas ni buenas, es que son inexistentes. Cualquier compañía que haya presentado, o la mayoría de compañías que han presentado en estos resultados del primer trimestre, lo que han hecho ha sido eliminar las guías, es decir, han eliminado sus expectativas de futuro porque no tienen ni idea de dónde van a ir, ¿no?, en los próximos meses. Pero aún así, choca ver cómo con esa caída tan importante de este indicador, que además es un indicador adelantado, porque es algo que te dicen los agentes económicos de cómo ven la economía dentro de unos meses, no es como el paro, que es un indicador retrasado, esto es un indicador adelantado. Pues vemos que a pesar de eso, el mercado se ha ido para arriba. Y se ha ido para arriba, por lo que vamos a ver en la siguiente página, se ha ido para arriba porque el principal catalizador del mercado en los últimos 2 meses no ha sido esos datos macroeconómicos, sino que ha sido la tasa de contagios. Es una cosa que hemos visto a lo largo del mes de abril. A lo largo del mes de abril hemos visto unos datos macroeconómicos históricamente malos, es decir, lo habréis visto, o sea, cualquier dato macroeconómico que se ha publicado tanto en Europa como en Estados Unidos en el último mes ha sido el peor de la serie histórica, desde el paro en Estados Unidos hasta los ISMs en Estados Unidos o los PMIs en Europa. Y aún así el mercado ha seguido subiendo. ¿Por qué? Porque el mercado se ha correlacionado con esa línea azul, que es el número de países que tienen más de un 5% de tasa de contagio diario en el número de casos confirmados. Sabéis que ahora en España estamos en el 0,16 o 0,22 ha sido hoy. Bueno, pues esa línea azul te mide el número de países que están pasando por encima del 5%. Y veis cómo hacemos pico más allá por marzo y cómo hemos ido bajando. Y veis cómo el VIX, ese índice que veíamos antes, ese índice de riesgo, hace pico en el 20 de marzo más o menos, la semana del 20 de marzo, entre el 16 y el 20 de marzo, y a partir de ahí el mercado se tranquiliza. Bueno, pues ya ese impacto del COVID en el mercado ya poco a poco se va subiendo. Ahora lo que nos queda ver es lo que hablábamos antes, qué catalizadores vamos a tener, cómo vamos a salir de la crisis, qué industrias se van a recuperar más rápido, qué industrias se van a recuperar más lento, qué industrias o qué sectores o qué compañías van a tener mayores tasas de default, de impagos, porque no van a poder aguantar el peso de las deudas. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a ver ahora. Si quieres, Fernando, pasamos al siguiente. Y hablamos de la gestión de renta variable en 2020. Y aquí nos vais a permitir que os contemos un poco lo que hemos hecho nosotros, porque no podemos hacerlo de otra manera. Os contamos lo que hemos hecho nosotros, lo que estamos comprando nosotros y dónde vemos nosotros las oportunidades. Podríamos aquí gestionar la volatilidad. Para nosotros es muy importante. Nosotros somos una casa, como decía Fernando, que llevamos 30 años y llevamos 30 años con una norma encima de la cabeza que es intentar proteger el patrimonio de nuestros partícipes. Siempre hacemos inversiones a largo plazo, siempre hacemos inversiones en cosas que entendemos y que podemos explicar a los clientes, pero tenemos que entender que si tenemos de repente una situación de crisis que sabemos que no va a durar 15 días ni que va a durar una semana, tenemos que intentar proteger en la medida de lo posible el dinero de nuestros partícipes. Eso es lo que nos ha llevado pues, a hacer la caída. Pues, por ejemplo, en la bolsa española pues, hemos sido el fondo que mejor ha hecho las caídas. Ahora mismo somos el número 1 en España en 2020. Pero bueno, cambiaremos ese número 1 por dar rendimiento a nuestros partícipes. No es ningún consuelo, pero también es verdad que luego, como veréis, pues nos permite partir desde un punto más alto que los demás y que el mercado y que el índice cuando venga la recuperación. Simplemente haceros un pequeño cronograma. En enero del 2020 partimos de un posicionamiento defensivo porque veíamos que las valoraciones no nos llevaban a otra cosa. Veíamos que las valoraciones estaban bastante agotadas, sobre todo en las compañías de calidad que cotizaban a múltiplos
que no nos permitían hacer la inversión con el retorno que nos gustaría, no veíamos oportunidades. Cuando se inicia la crisis, lo que os comentaba antes, entendemos que estos procesos de repuntes de volatilidad nunca duran una semana, duran entre 15 días y 2 meses. Y además, con la dimensión de la crisis sanitaria que teníamos por delante, el cierre de la economía, lo que más nos pareció prudente fue darle una vuelta más a ese posicionamiento defensivo. Para que os hagáis una idea, en enero teníamos el 50% de la cartera estaba en compañías defensivas, del sector eléctrico, del sector salud, farma y demás, y luego a partir de la crisis del COVID, ese 50% se convirtió en un 70%. El 70% de la cartera lo teníamos en sectores defensivos, quitamos todo lo cíclico y además metimos coberturas en los fondos. Y eso nos llevó pues, a hacer las caídas bastante mejor que el índice. Hemos llegado a sacarle casi 20 puntos al IBEX, para que os hagáis una idea en esas caídas. En marzo de 2020, cuando veíamos un poco ese punto de pánico, pues identificamos esas oportunidades en compañías de calidad, que os comentaremos ahora, y en sectores que están menos afectados por la crisis, y lo que hicimos fue retirar las coberturas. Si ya hemos asumido el impacto, no tiene sentido seguir con coberturas, y en abril del 2020 hemos normalizado algo más los porcentajes de inversión. Pero nuestro posicionamiento sigue siendo defensivo por ese cuadro que tenéis a la derecha, que es la activación potencial de la normalización, es decir, cuándo se van a recuperar los sectores. Y ahí tenemos que hay sectores como puede ser el de petróleo y gas o como pueden ser las materias primas y los industriales, pues que no se van a recuperar hasta el año que viene seguramente, y eso en un entorno de normalidad, mientras que tenemos sectores como las telecomunicaciones, las eléctricas, salud, tecnología, que vamos a tener una recuperación relativamente rápida. Posiblemente las telecomunicaciones y las eléctricas recuperen la normalidad en el tercer trimestre y la tecnología casi me atrevería a decir que incluso un poco antes, porque es algo que estamos dependiendo todos de ellas y si veis, por ejemplo, el saldo del año, quien realmente lo está haciendo bien son las compañías tecnológicas porque son las que esta crisis les coge no más de lado porque nos afecta a todos, pero sí que tienen una menor incidencia, ¿no? Llegamos a la siguiente página, Fernando. Aquí ya vamos a hablar de oportunidades de inversión y para nosotros las oportunidades de inversión están en las compañías de calidad. Y por compañía de calidad entendemos las compañías que son capaces de generar valor al accionista durante un periodo muy largo de tiempo. Es decir, esos negocios, lo que os comentaba antes, esos negocios que te gustaría participar de ellos no durante este año, no durante el año que viene, sino durante los próximos 20 años. Y ahora os vamos a poner algunos ejemplos. Para que tú digas, bueno, creación de valor al accionista, que es un concepto que puede ser muy etéreo, si queréis, por centrar un poco más el tiro, hay 3 conceptos fundamentales en la creación de valor. El primero es que crezcas, es decir, que tú seas un negocio que poco a poco va ganando cada vez más que el año anterior. Eso es fundamental para crear valor al accionista año a año. Pero ese crecimiento tiene que ser rentable. Es decir, tiene que ser con unos márgenes crecientes, con unos márgenes estables y con unos márgenes que estén protegidos. ¿Y por qué? Porque si tú creces y tú tienes márgenes altos, en una economía de libre mercado inevitablemente vas a atraer a la competencia. Entonces, la tercera pata de esa compañía de calidad es las barreras de entrada. Ahora veremos algunos ejemplos, pero claro, si tú estás creciendo a tasas de ingresos del 8, del 9, del 10%, si tus márgenes son del 20% o del 25%, o del 40 o del 50, como vamos a ver en algunos casos. Claro, si tú tienes esos márgenes, inevitablemente vas a atraer la curiosidad de tus competidores y van a querer quitarte esos márgenes. Y ahí la clave es que tú tengas barreras competitivas por tu modelo de negocio, por tu imagen de marca, por que sea necesario mucho capital para entrar en tu negocio, porque ya seas oligopolístico o monopolístico, todo ese tipo de cosas son las que te van a proteger. Ese tipo de inversión en compañías de calidad, lo veis en el gráfico de la derecha arriba, pues se ha demostrado que a lo largo del tiempo son compañías que lo hacen mucho mejor que el mercado. Y aquí os ponemos una serie de ejemplos. Lo de la derecha son los últimos 10 años. Las compañías de calidad a nivel mundial han rentado de media, anualizado un 12,73 en los últimos 10 años. Compararlo con el 10% que ha rentado el MSCI World, el índice de bolsa mundial, el 8,62 que ha aportado la estrategia Value o el 11,49 que te ha aportado una estrategia únicamente de crecimiento. Bueno, pues metamos todo porque las compañías de calidad tienen un poco de todo lo que estáis viendo en pantalla, metámoslo todo en esa coctelera y tenemos que las compañías de calidad han hecho un performance del 12,73 anualizado durante los últimos 10 años, que cuando eso lo pones y lo
y lo pones con el interés compuesto y lo capitalizas, te sale unos rendimientos realmente espectaculares, ¿no? El problema de esto, pues que las compañías de calidad cotizan caras, la calidad se paga cara, ¿no? Es difícil encontrar compañías de calidad a PER 5, eso es realmente difícil. ¿Por qué? Porque al final todos estamos dispuestos a pagar algo más por algo bueno y que permanece en el tiempo. Por eso os decía que cuando estábamos a principios de año no veíamos el suficiente retorno en esas compañías de calidad que nos gustaría comprar, y esa posibilidad, ese retorno se nos ha ofrecido en el último mes y medio y se nos sigue ofreciendo en algunos casos. Veis, por ejemplo, en el gráfico de abajo a la derecha, cómo las compañías de calidad han tenido una caída muy similar al resto del mercado, como no puede ser de otra manera, porque, que decíamos al principio, no han sido unas ventas de me posiciono en un sector o me posiciono en otro porque hay un mejor valor relativo en uno que en otro, o me voy a renta fija o me voy a renta variable. Ha sido indiscriminada en absolutamente todo, desde la renta fija a la renta variable. Y esa es la oportunidad que nos ha dado, pero fijaros también cómo han recuperado. Hicimos un webinar también hace un mes y plantábamos este gráfico prácticamente en el mínimo y nos presentamos un mes después y nos presentamos con casi 600 puntos más de rentabilidad desde los mínimos. Bueno, tampoco pasa nada, quiero decir, estas compañías van a producir retornos a lo largo del tiempo, esta curva seguirá ascendiendo, pero sí que es verdad que tenemos que aprovechar estas ventanas y estas oportunidades. Si vamos al siguiente, Fernando. Y aquí os ponemos una serie de ejemplos. No vamos a entrar en todas porque podríamos estar aquí hasta las 10 de la noche y creo que no es el objetivo. Cualquier pregunta que tengáis la podéis enviar a fondos y si os la podemos contestar hoy, fenomenal, y si no, cualquiera de nuestros analistas pues os la contestará. Pero fijaros un poco las compañías de calidad. Todos estos son compañías que tenemos en los fondos. Fijaros, y empezamos de izquierda a derecha, Facebook, una compañía que es un auténtico generador de caja, que tiene 60.000 millones de caja, que controla el 25% de la publicidad online a nivel mundial, que tiene activos sin monetizar, como puede ser el caso de WhatsApp. Bueno, pues todo esto, esta compañía estaba a 15 veces beneficios hace un mes. Bueno, una oportunidad tremenda. El caso de Google, a través de su matriz Alphabet. Google, el 92% de las búsquedas en Internet se hacen a través de su buscador. Eso supone que controla el 50% de la publicidad mundial. Y no tiene pinta de que vaya a nacer un buscador, aunque nunca se sabe, pero no parece que vaya a ser una posición que se pueda derrotar de una manera inmediata. Hablábamos de caja, me parece que ahora tiene como 120.000 millones en caja. Es decir, ese tipo de compañías son las que tú te quieres asociar, las que tú quieres, ¿quién no quiere ser socio de Google durante los próximos 10 años? O socio de Facebook. Entre los dos controlan el 75% de la publicidad online mundial. Es un negocio con unas barreras de entrada tremendas. Microsoft, que es otra compañía que también nada en caja y genera caja. SAP, que tiene un 70% de los ingresos recurrentes, con unos roces, una rentabilidad sobre el capital de más del 15%, y que muchos de vosotros trabajaréis con SAP en alguna de sus modalidades. Bueno, pues ese tipo de compañías son las que a nosotros nos interesan. Compañías que conocemos todos, como Amazon. Es verdad que Amazon no tiene los márgenes que tienen otras, pero también es cierto que Amazon, al final, el comercio electrónico solo supone todavía el 12% del comercio mundial. Y yo no sé cuántos estamos conectados, pues si estamos a lo mejor conectados 200 personas o 300 personas, pues posiblemente un alto porcentaje de todos nosotros haya recibido un paquete de Amazon en el último mes. Bueno, pues eso va a continuar, eso va a seguir creciendo. Y además tiene el negocio de cloud, el negocio de servicio en la nube, que tiene unos márgenes, me parece que son de como el 65%. Ese tipo de compañías, al final, van a seguir, o ese tipo de servicios se van a seguir utilizando cada vez más. Este servicio solo pesa el 12% dentro de la cuenta de resultados de Amazon, pero seguirá ganando peso porque crece al 50% todos los años. Bueno, pues ese tipo de compañías son las que nos interesan, o Inditex, simplemente por citaros algunos ejemplos. Inditex, pues es una compañía que todos conocéis, que es líder en el segmento de retail, pero que es una compañía de unas barreras de entrada brutales, porque Inditex es capaz de reponerte una colección en una semana, cuando un competidor tarda 5. Tiene un modelo de logística del cual nos hemos beneficiado todos en esta crisis, como ya lo sabéis. Tiene un modelo de logística único. Pero es que además tiene una imagen de marca. Y es que además tiene 8.000 millones de caja a cierre del año pasado. Tiene rendimientos del capital del 40%. Todo ese tipo, cuando los competidores, por ejemplo, lo tienen del 15%. Y, ¿veis lo que os decía de cuando eres una gran compañía con retornos de capital muy alto, tus competidores vienen a quitártelo? Pero es que no pueden. Es decir, ella tiene retornos del 40% frente a los competidores del 15%, y aún así no pueden quitarle esa posición de liderazgo. ¿Por qué? Porque al final su modelo es único.
Tiene un modelo de rotación que no tiene nadie, tiene un modelo de logística que no tiene nadie y su imagen de marca ya está muy consolidada a lo largo de todo el mundo. Con lo cual, al final, y además está haciendo un cambio de modelo, digamos, de negocio que cada vez se aproxima más al que tiene arriba, a ese Amazon, que a esa tienda de calle. Que ya sabéis que van a dejar simplemente las más importantes en las zonas más céntricas, más de comercio. Bueno, pues ese modelo es muy difícil de romper. Y cuando se ha puesto a niveles que para nosotros eran de entrada clarísimos sobre los 20 euros, pues es cuando hay que entrar. No hay que entrar cuando esto está arriba del todo, ¿no? Porque es verdad que ahí las valoraciones, los retornos son mucho más bajos. Y por último, por acabar con este tipo de compañías, hay un abajo que queremos destacar en la parte de 5G, que es Cellnex. Cellnex al final es líder mundial, líder europeo en infraestructuras de telecomunicaciones, pero aún así solo tiene el 25% del mercado de torres de telecomunicaciones. Y si algo vamos a hacer en los próximos años es comunicarnos. Ya veis un poco por dónde va el futuro, qué estamos haciendo hoy, por qué no estamos todos metidos en un auditorio y estamos viendo esto. Lo estamos haciendo desde casa, lo haremos desde la oficina en el futuro, pero vamos a ese mundo intercomunicado y además esto es un negocio de crecimiento y de mucho futuro, ¿no? Tiene unos roces espectaculares, porque al final esta compañía se financia al 2%, pero cuando compra una torre, pues la rentabilidad que le saca pues es alrededor del 13, del 12%, con lo cual cada compra que hace le genera un valor brutal. Y me podéis decir, es que tiene mucha deuda, ya, pero tiene una deuda respaldada con unos activos que le van generando caja a lo largo del tiempo. Con lo que es muy difícil saber lo que vale Cellnex. Porque si Cellnex sigue haciendo compras, al estilo de, por ejemplo, lo que ha hecho su homólogo, digamos, que es American Tower en Estados Unidos, si ese parque de torres europeo va pasando de las operadoras, de lo que es Telefónica, que por motivos estratégicos, por motivos de desapalancamiento, pues cada vez se van a ir deshaciendo de esas torres y los va a ir recogiendo un operador independiente como Cellnex, es muy difícil ponerle valor a Cellnex. Cellnex es una compañía con la que te tienes que mover a lo largo del tiempo, siempre y cuando siga haciendo esas operaciones que puede ir generando valor añadido. Y si además tiene otras ventajas, porque cada vez que pones, digamos, otro elemento dentro de la torre que ya tienes, pues el margen ya no es que sea del 40%, es que el margen es del 65%, porque al final tiene unas economías de escala muy importantes. Entonces, todo eso explica por qué Cellnex es el único valor, junto con Viscofan, dentro del índice que está subiendo. Y además está subiendo bien, está subiendo 2 dígitos. ¿Por qué? Porque al final es un negocio que esta situación o esta volatilidad del COVID pues le afecta muy poco. Todo lo contrario, lo que va a incrementar son las necesidades de comunicación a lo largo de los años, ¿no? Como veis, esto son una serie de ejemplos. No quiero dedicarme a todos, pero veis que son compañías que creo que cualquiera de ellas es interesante para que te acompañe durante los próximos años. Desde un Facebook, evidentemente, que es un negocio pues, más novedoso y demás, hasta un Inditex, que es un negocio más clásico, pero sí que está sabiendo transformarse para seguir protegiendo esos retornos tan importantes que genera el accionista, ¿no? Seguimos al siguiente, Fernando. Y bueno, por simplemente poneros un poco en contexto y explicaros un poco cómo lo gestionamos, esto es GESConsul Renta Variable y siempre hemos hecho lo mismo. No es una cosa de este año, no es una cosa de hace 2, ni 5, ni 10, ni 15. Es una historia que viene, como veremos después, desde que arrancamos la casa con el primer fondo en el año 88. Y es que tú, protegiendo también el capital en las caídas, también teniendo no solo esa inversión por fundamentales, que por supuesto es la base y es la pieza clave dentro de lo que es nuestra estrategia, sino también atendiendo las situaciones de mercado y sabiendo que hay momentos para estar protegidos y momentos para ser más agresivos, pues nos ha permitido ir generándole valor al índice a lo largo del tiempo. Aquí os lo hemos puesto sin dividendos. Si tenéis curiosidad, os lo mandamos también con dividendos, porque con dividendos también batimos, por supuesto, tanto al IBEX como al Eurostoxx a lo largo del tiempo. Y nosotros básicamente lo que hacemos es proteger en las caídas, intentar proteger, y siempre de periodos como este, que son los que tenemos señalados en el gráfico, esas elipses que veis ahí, siempre que hemos tenido la crisis de Lehman, cuando tuvimos los periféricos en Europa, la crisis de China, lo que estamos viviendo ahora, pues nos permite primero proteger el capital, con lo cual si caes menos que el índice, pues siempre es mejor. No os dejéis engañar por la escala, porque como partimos de niveles tan diferentes, pues parece que hemos caído mucho más y luego cuando lo comparas en términos porcentuales es muchísimo menos. Pero lo que nos ha permitido siempre es hacer cartera en momentos como este. Y que sea una cartera que no vayas a vender el mes que viene. Por eso os decía que para nosotros las oportunidades siguen estando ahí,
sino que es una cartera que nos tiene que acompañar los próximos años. Yo recuerdo especialmente el otoño de 2014, que fue un otoño en el que, por una cuestión que conoceréis todos, pues hubo un gestor que salió de una casa muy grande, con lo cual tuvieron que deshacer muchas posiciones y las compañías pequeñas y medianas españolas sufrieron muchísimo ese otoño. Para nosotros fue realmente un regalo, porque nos permitió comprar unas compañías para la cartera de este fondo, que es renta variable española básicamente y portuguesa, pues nos permitió comprar unas compañías excelentes a unos precios realmente que para nosotros eran ridículos. Entonces, a partir de ahí basamos el éxito del fondo luego en 2015, 2016 y 2017, que es un fondo que lo hizo muy bien y que ahora mismo no sé cómo estará a 3 años, debe estar el primero o el segundo más o menos, ¿no? Bueno, pues en momentos como estos son los momentos en los que tienes que aprovechar para comprar esas compañías de calidad. Y vamos a ir a hacer un breve apunte, o no tan breve, a la renta fija, porque muchos tendréis posiciones en renta fija y estaréis preocupados por lo que ha pasado en el último mes y medio. Como veíais antes y lo hablábamos, ha sido una auténtica tormenta de pánico en todos los activos, en la renta fija y en la renta variable. Y ahora que se está sentando el pánico es donde hay que ver las oportunidades. Y la primera cosa de la que queremos hablar es de la deuda pública, porque al final sabéis que tenemos el BCE, que el BCE está comprando absolutamente todo, que está comprando todo lo que puede por mandato y lo que no puede por mandato, pues lo admite a descuento dentro del BCE. Ahora puedes llevar papel high yield al BCE y te lo descuentan. Pero la deuda pública tiene dos riesgos. El primero, que los fundamentales no están reflejados en la cotización de la deuda pública. La deuda pública está condicionada por el BCE y eso hace que tengamos niveles negativos en la mayoría de curvas europeas. Y además son niveles que son extremadamente dañinos, porque vamos a tener, como veíamos antes, un entorno de tipos negativos durante mucho tiempo por la intervención del Banco Central Europeo. Y aunque no lo parezca, sigue habiendo inflación. La inflación esperada de 10 años ahora mismo, el swap de inflación está al 1,5, el 1,5. Si tú quieres cubrir la inflación comprando un bono soberano, un bono del Estado español, un bono del Estado italiano o el alemán, ya ni hablamos, el alemán es imposible, no vas a cubrir la inflación. En España tendrías que irte a un bono a 25 años para cobrar para cubrir ese riesgo. Ahora un poquito menos, porque esto está un poco más desactualizado. Y en Italia te tendrías que ir a Italia o a Grecia. Eso para cubrir, simplemente para que en términos reales no ganes nada durante los próximos 10 años, durante los próximos 20. Claro, es realmente duro oír esto. Cuando ves un poco los fundamentales o ves un poco lo que debería reflejar el tipo de interés de un bono, es decir, debería reflejar el crecimiento, las expectativas de inflación, el valor temporal del dinero, porque no vale lo mismo un euro dentro de un año que un euro dentro de 10, pues nada de eso está reflejado en las curvas de tipos. Y además el segundo problema, se encuentra en que tenemos la tendencia a dar por supuesto que la situación actual permanece invariable en el futuro. Entonces estamos pensando, como veremos ahora, que no pasa nada porque los tipos van a estar bajos durante los próximos 30 años. Bueno, es verdad que podemos tener tipos bajos durante mucho tiempo, pero también es cierto que hace 40 años, y alguno de los que me estaréis escuchando lo habrá vivido, pues los tipos estaban en 2 dígitos. El tipo de interés de una hipoteca se podía hacer al 15% en el año 82. Hace mucho de eso, pero tener en cuenta que hay gente que está firmando hipotecas ahora a 30 años. Se está firmando a tipo variable. Entonces yo creo que dar por supuesto que vamos a estar ahí, pues me parece complicado. Asumir compromisos en deuda pública cuando el único sostén de la deuda pública es el BCE, que no es poco, pero que no sabemos cuánto va a estar ahí, no sabemos si va a estar 2 años, 3, 10 o 6, no lo sabemos. Pues también me parece complicado. Por eso yo creo que no deberíamos asumir compromisos con estas rentabilidades a largo plazo en deuda pública, desde luego no en el bono alemán. Comprar un bono alemán al menos 0,5 a 10 años, como está ahora, supone que en términos reales, dentro de 10 años, recibirás 2/3 de tu dinero, porque te van a quitar un 0,5 todos los años, más el efecto de la inflación. Y eso capitalizado es aproximadamente un 66%. Bueno, ¿merece la pena la seguridad que te da el Estado alemán? Bueno, merece la pena si estás en una situación como ahora, de volatilidad y demás, oye, puedes aparcar tu dinero porque sabes que no vas a tener un problema, pero no me parece una inversión. Me parece un riesgo más que otra cosa porque lo estás haciendo directamente a pérdida. Si vamos a la siguiente página,
¿Dónde están las oportunidades? Pues las oportunidades las vemos en la renta fija corporativa y en los fondos que invierten en renta fija corporativa. ¿Por qué? Porque un mercado que se mueve 9 desviaciones típicas o 6 desviaciones típicas o 5, me da igual, un mercado que se mueve 6 desviaciones típicas en un mes te da oportunidades con toda seguridad. Y aquí os hemos puesto un grafiquito en el que se ve el mercado de renta fija en el mes de febrero y cada punto es un bono. El eje vertical nos indica la rentabilidad que tenía ese bono en esos momentos y el eje horizontal, las X, nos dice el vencimiento del bono. Y veis que en un mercado triple B+, bastante alejado del high yield, son bonos de una relativa calidad crediticia, con un vencimiento corto, porque son 2 años, pues con un vencimiento de algo más de entre 2 años, algo más de 2 años, veis que en febrero era prácticamente imposible comprar nada en Europa en esta calidad crediticia por encima del 0,5. Era prácticamente imposible. Y además se da otra característica que sucede en este tipo de mercados, como yo decía antes, adormecidos por el Banco Central, por volatilidades muy bajas, por mucha tranquilidad, que es que las oportunidades desaparecen. Veis que está todo como muy comprimido porque al final se arbitra y te quedan muy pocas oportunidades. Entonces, comprar un bono por encima del 0,5 pues era prácticamente imposible. Después de la tormenta del COVID, ese mismo mercado te da lo que veis arriba. Es decir, que en el mercado de renta fija en abril pues había bonos que desde el 4%, desde el 3,5%, 2,5%, bueno, pues ya puedes hacer una cartera con unas expectativas de rentabilidad por encima de la inflación en triple B+ y con un vencimiento corto. Y me vais a decir, alguno me dirá, oye, ya, pero es que a lo mejor ese bono que está ahí, que te da el 4%, pues está descontando que le van a bajar el rating y que en lugar de ser triple B+, va a ser triple B. Sí, posiblemente. Posiblemente. Concretamente, ese bono es un bono de autos. Y ya sabéis que el sector autos pues, está más fastidiado, con lo cual es posible que veamos rebajas de rating dentro de los autos. Pero es cierto que una cosa es que te bajen el rating y otra cosa es que no vayas a pagar. Y cuando tú eres un triple B, un triple B+, el camino hasta el impago, aparte de tener muchos escalones, es difícil que en un periodo tan corto veas algo así. No, muchas veces no hay tiempo material para estas cosas. Entonces, creo que ahí se impone exactamente lo mismo que en la renta variable. Nosotros en la renta fija lo miramos exactamente igual. Miramos las compañías, entendemos el negocio y vemos si lo que te están pagando realmente te compensa el riesgo que estás asumiendo. A lo mejor nosotros, por ejemplo, descartaríamos ese 4% y nos quedaríamos con el 2,5% o con el 2% o con el 3% de otras cosas que nos den más seguridad. En ese sentido, hay que ponderar siempre, no solo en la renta fija, también en la renta variable, pero en la renta fija todavía más por el carácter inversor, conservador, del inversor, hay que ponderar más el riesgo que la rentabilidad. Y como veréis ahora, puedes hacer una cartera muy conservadora con rentabilidades, ahora en este momento, que creo que es una oportunidad brutal y encima con el BCE detrás, con rentabilidades muy interesantes. Vamos a la siguiente, Fernando. Y os pongo dos ejemplos sencillos de 2 bonos que son bonos del sector consumo. Uno de ellos es Auchan, los hipermercados, en 2022. No parece que los hipermercados hayan sido el negocio más afectado por el COVID, todo lo contrario, ha sido un servicio esencial y nos ha ayudado mucho a todos. Y no parece que tampoco vayan a tener grandes problemas en los próximos años porque el consumo se seguirá manteniendo. Bueno, pues esto que no es un bono de ocio, que no es un bono de oil and gas, que no es un bono de una aerolínea, pues ha pasado de pagar un 0,5, como veíamos antes, en el mes de febrero, a pagarte más de un 2. Pero es que si vais a la derecha, tenemos un bono de una cervecera muy conocida, Bimbev, con una cuota de mercado debe acercarse ahora mismo, debe estar entre el 35 y el 40% mundial del consumo de cerveza, lo hacen marcas de Bimbev, es una empresa con una historia tremenda de varios cientos de años. Bueno, pues esta compañía hace 2 meses, este bono, vencimiento 2021 y rating a menos, incluso mejor que los que veíamos antes, pues estaba pagando negativo. Ya no es que estuviera pagando un 0,5, es que te estaba pagando un menos 0,20, menos 0,25, por ahí. Bueno, pues esta compañía, este bono, se ha ido al 1 o al 1,25 en cuestión de unos meses, de unas semanas. Bueno, pues estas oportunidades son las que hay que aprovechar, porque son activos muy líquidos, son activos muy rentables, y son activos que no siempre te van a ofrecer esta rentabilidad. Y tener en cuenta que poco a poco esto se irá, esa línea azul irá yendo hacia abajo en la medida que vaya habiendo menos oportunidades. Ya este mes de abril la renta fija lo ha hecho mucho mejor y lo seguirá haciendo porque el BCE irá comprando, porque los bonos corporativos irán reflejando esa menor percepción de riesgo que veíamos antes y poco a poco esas oportunidades irán desapareciendo. Con lo cual, si alguien quiere hacer una inversión conservadora, si quiere poner su dinero a muy corto plazo, pues es el momento en este tipo de activos, ¿no? Ahora permitirme simplemente
Y con esto estamos acabando, a espera de las preguntas, pero simplemente poner un poco el inciso sobre algo que es un riesgo brutal al que nos enfrentamos. Y se habla poco de esto y cada día nos sorprende más. Estamos situados sobre una terrible montaña de deuda, tanto del sector público como del sector privado. Y esta deuda, lejos de crecer, lejos de disminuir, va a seguir aumentando. En el gráfico tenéis cómo ha evolucionado la deuda en términos de volumen, es decir, de lo que sería trillones de dólares, tanto en deuda pública como privada. Veis cómo ha ido incrementándose, que serían las barras azules. Esto no tiene en cuenta el COVID, que el COVID va a traer mucha más deuda al mercado, sobre todo por la parte pública. Y veis en la línea roja cómo cada vez representa más porcentaje del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez necesitamos más unidades de deuda para generar la misma unidad de crecimiento. Entonces, ¿problema de esto? Pues que nos metemos en un círculo vicioso. Necesitamos más deuda para generar más crecimiento. Necesitamos más deuda, como veíamos antes, para estabilizar los mercados. Necesitamos más deuda para seguir financiando las políticas fiscales. Entonces, ese círculo lo que te permite o lo que te lleva es a no salir de los tipos negativos. Porque si en algún momento esos tipos negativos dejan de serlo, todo este volumen de deuda explotará. Y me explico. ¿Os acordáis cuando hablábamos antes de que toda medicina fuerte pues tiene sus efectos colaterales y tiene sus efectos dañinos? Pues sí, efectivamente. Desgraciadamente, pues hay medicinas que te curan de cosas muy graves, pero el cuerpo te lo dejan hecho polvo. Bueno, pues esto es un poco igual. Al final, tenemos una situación en la que los mercados estaban ya a punto de tener un problema serio y estructural. Una situación en la que con la economía cerrada que pone en riesgo la solvencia ya no de empresas, prácticamente de sistemas financieros. Pues evidentemente tienes que recurrir a intervenir en el mercado. Pero luego vas a tener una serie de efectos secundarios. Y esos efectos secundarios es esto. ¿Cómo se puede sostener esto? Pues con un servicio de la deuda muy bajo. Es decir, que la deuda, que el coste financiero de esta deuda sea tan baja que el crecimiento per se te permita el pago de esa deuda. Es una sentencia muy rotunda, pero es así. Si tú al final la deuda te cuesta un 1%, pero eres capaz de crecer de manera sostenida al 2%, pues puedes mantener ese equilibrio. El problema es que la deuda puede costarte más cara. Puedes tener un shock exógeno. Hemos visto que nadie, eso que decíamos los cisnes negros y demás, pues yo llevo 20 años trabajando y he visto demasiados cisnes negros como para pensar que son cosas que pasan cada 50, cada 60 años. Entonces, dar por supuesto, lo que decíamos antes, dar por supuesto algo que se va a mantener invariable en el tiempo es un riesgo. Por eso os decíamos que no tiene sentido, o que para nosotros no tiene sentido asumir grandes riesgos en renta fija a largo plazo, grandes compromisos. Porque si tienes que hacer una inversión a largo plazo, mira tus expectativas de rentabilidad, y si tus expectativas de rentabilidad son buenas en renta variable, como es este momento, es mucho mejor asumir esos riesgos vía la renta variable que vía la renta fija con unas tasas de rentabilidad tan bajas, con un bono alemán en el menos 0,5. Yo creo que no tiene un gran sentido, porque la otra alternativa para solucionar esto es una quita. Y si lo pensáis bien, esa quita ya se está dando, porque cuando tú compras un bono alemán al menos 0,5, como os comentaba antes, ya te están haciendo una pequeña quita. Ya te van a devolver menos de lo que has puesto. Entonces, esa montaña de deuda solo se sostiene si utilizamos este tipo de procedimientos y no sabemos muy bien. A lo mejor esto es una tendencia a que somos fuertes de 2012 y hay gráficos mucho más largos y vienen de los últimos 40 años. No sé qué capacidad de absorción puede tener el sistema. Entiendo que mientras sea el servicio de la deuda tan bajo no habrá problemas, pero creo que es mejor posicionar tus expectativas de rentabilidad en un activo como la renta variable que en un activo como la renta fija, sobre todo gubernamental y sobre todo con plazos tan largos. Y muy brevemente, porque ya son las 7, pues comentaba que para nosotros la opción es hacer una cartera conservadora, una cartera corta, pero una cartera que te da la oportunidad de hacer una cartera como... Esto es una cartera de uno de nuestros fondos, hemos cogido una muestra de los bonos que tenemos en cartera, concretamente GESConsul corto plazo, y tenemos una cartera que tiene un vencimiento a 1 año y medio, que es una calidad crediticia de A-, está entre A- y triple B+. Es un poquito mejor que triple B+ y un poquito peor que A-. Y veis un poco dónde están las rentabilidades de los bonos. Y os ponemos la curva de deuda pública española para que veáis el rendimiento extra de rentabilidad que le sacamos a la curva de deuda pública española. Bueno, pues yo creo que la renta fija tiene sentido, por supuesto que sí, porque además hay dinero, sobre todo en España, el grueso del dinero es conservador,
y ahora es un buen momento para hacer una inversión conservadora, pero es un buen momento para hacer una inversión conservadora a corto plazo. Y si eres muy conservador, pero eres inversor de largo plazo, yo siempre te recomendaría estar en renta variable que en el bono alemán, aunque parezca un contrasentido, pero yo creo que tienes más seguridad en una buena cartera de compañías de calidad, como la que veíamos antes, que en un bono alemán cuyo precio o cuyo tipo de interés está por debajo de donde deberían estar de donde marcan sus fundamentales, ¿no? Y simplemente para finalizar, venimos hablando de largo plazo en toda la presentación, para que veáis un gráfico de los últimos 40 años del S&P, del índice americano, y veis que al final, en los últimos 40 años hemos tenido de todo. Hemos tenido, en ese momento estaba acabando la crisis del petróleo, hemos tenido guerras, hemos tenido la caída de la Unión Soviética, la caída del muro, el default de Rusia en el 98, la burbuja Tecnocom, la crisis de crédito del 2007, la crisis de deuda soberana en España, en Europa en 2012, lo que estamos viviendo ahora, y siempre hemos salido hacia arriba. Y siempre hemos salido hacia arriba porque al final el mundo se mueve hacia adelante, las compañías se benefician de la inflación, son capaces las compañías buenas son capaces de generar ese valor que veíamos antes a sus accionistas. Bueno, seguiremos ganando dinero todos y seguiremos creciendo, y hay que ser conscientes de que lo que estamos pasando, lo que hemos pasado y posiblemente lo que nos quede por delante, pues son unos meses. Y estos meses son los que luego nos preguntamos cómo no compramos esos bonos o cómo no compramos esas acciones en 2009 cuando estaban tan baratas. Bueno, pues yo creo que es el momento de pensar en esas cosas y de pensar dónde estaremos dentro de 10 años, no dónde estaremos el mes que viene, porque para empezar no creo que ninguno de nosotros lo sepamos, con lo cual creo que ahí tenemos que manejarnos con muchísima prudencia. Y terminamos ya simplemente con la última, que es nuestro buque insignia, que es León Valores, que es un fondo mixto que parte de una idea de un 50% de renta fija y un 50% de renta variable. Puede estar al 70% de renta variable, puede estar al 30% de renta variable si las condiciones así lo aconsejan. A lo largo de esta crisis hemos estado incluso por debajo del 40%, ahora estamos más en el 60%, es decir, vamos moviendo un poco ese porcentaje de inversión. Aquí tenéis todo lo que os decía, que no os lo voy a volver a repetir, pero desde que arrancó el fondo en el año 88, que arrancó primero con formato SICAV y luego como fondo, pues con un 50% de renta variable, pues nos hemos peleado con el índice general de la Bolsa de Madrid, que este fondo es tan antiguo que no podemos hacer la comparativa con el IBEX, que tiene menos historia que el fondo, y veis como prácticamente todo el rato hemos estado por encima de ellos, que hay momentos como en 2007 en el que esa exuberancia irracional pues nos puede y nos gana y se pone el índice por encima nuestro. Bueno, pues si no podemos participar de ello, no vamos a participar de ello, no lo entendemos, pues no participamos, no pasa nada, y luego cuando cae protegemos y generamos ese valor. Para que os hagáis una idea, este fondo, antes de la crisis del COVID, al índice general de la Bolsa de Madrid le sacábamos un 106, más o menos, en los últimos 30 años. Después de la crisis estamos un 140 por encima. Bueno, pues es un punto de partida que nos permite salir desde más alto, y mientras el índice todavía tendrá que recuperar mucho, pues nosotros tenemos que recuperar algo menos porque nuestra caída ha sido menor. Bueno, pues y esto es básicamente en base a todo lo que os he comentado antes, en base a invertir en compañías que entendemos, en activos que entendemos, y que, como me dijo a mí Juan Lladó, el presidente de la compañía, cuando entré en 2004 ya, hace 16 años, compra siempre cosas que puedas explicar tanto si ganas dinero como si lo pierdes. Y yo creo que esa es la clave de esta gestión, la clave de entender que hay veces que te vas a equivocar, pero que te puedas equivocar por razones que puedes explicar, no que te vayas a equivocar porque has probado suerte, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, pero no solo para GESConsul, no solo para León Valores, sino para cualquier cartera que hagáis vosotros, y que todo lo que tengáis en cartera lo tenéis que entender y tenéis que saber que lo podéis explicar, ¿no? Y esa es la clave de todo esto.